Estamos de vuelta celebrando por todo lo alto y como se merece el Día del Libro. Feliz Día del Libro y felicidades también, que no se nos olvide, a todos los Jorges, Jordis, porque hoy es su día también. Conmemoramos, en teoría, el 23 de abril, porque siempre hay polémica en torno a este dato, la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que no está muy claro el dato, pero como nos gusta y nos hace felices, pues nosotras le damos crédito a esta información. Entonces, estábamos comentando hace un momento con Kevin y con Carmen de la Universidad de Almería diversos aspectos sobre los hábitos lectores y como nos gusta ser optimistas en Candil Radio, ¿verdad, Gemma? ¿Verdad? Ay, me he quedado en blanco. Sol Ruiz, me he quedado en blanco. Yo voy a apuntar un dato reciente, además, muy reciente, y es que el 65,5% confirma que lee por placer en su tiempo libre. Desde hace 7 años, y estos son datos de las primeras semanas de 2025, desde hace 7 años el número de lectores no ha parado de aumentar en España. Estamos en un momento dulce para la lectura en este país, aunque siempre tengamos la sensación esa de que no se lee, que qué pena, pues no es verdad. Cada vez leemos más en nuestro tiempo libre. El número de lectores habituales y frecuentes aumenta un 3,5% y se sitúa en un 51,2%. Y cada vez se compran más y más libros en España. Gemma, tú estás en el mundo editorial y lo vives en primera persona. ¿Tienes esta sensación de estas cifras tú en tu día a día? Sí, además hay que puntualizar que los que más leen o los libros que más se venden son los infantil y juvenil. Se venden muchísimos libros infantiles y juveniles, muchísimo cómic, muchísimo manga. Bueno, el manga ahora está a tope, ya lo hemos visto con los invitados anteriores. Y sí, se lee muchísimo, se lee mucho más de lo que pensamos. Pues son datos de crecimiento. Desde 2017 no ha dejado de crecer la cifra de lectores. Y después no ha de dejado pandemia, de ganar adeptos. Después de pandemia fue una eclosión. Una eclosión total. Hay mucha Algo gente bueno que se ha enganchado tener. a la lectura a partir de la pandemia y no ha dejado ya de leer. Claro, yo creo que estar más tiempo en casa recogido te permite sentarte con un libro. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado. Según el Ministerio de Cultura, además, que son datos que son serios, son exactos y dicen que un 65,5% de las personas leen en este país, los que abren un libro y se dejan enamorar con palabras e historias que hay ahí. Y ahora recibimos a... viene a colación, se vende mucho libro infantil y juvenil y ahora recibimos en los micrófonos de Candil Radio a Ana Isabel Sáez García, psicóloga y mamá, y a Carmen López Joya, que es la gerente del Centro de Educación Infantil Los Pinos, en Huércal de Almería. Bienvenidas. Gracias. Acercaos al micro, que gracias, no hay problema, por invitarnos. que os escuchemos bien y que todo vuestro mensaje quede claro. ¿Me vais a permitir empezar con Ana Isabel? Porque ya lo comentaba Juancho, que es el director de Candil Radio, para quien no lo sepa, que claro, qué ilusión ver a Ana Isabel, porque lleva viniendo a Candil Radio un montón de años. Desde que eras muy jovencilla, por el Día del Libro, club de lectura, un montón de cosas. Y ahora ya, en tu etapa más adulta, eres mamá, eres psicóloga y sigues viniendo aquí. Y entonces es una alegría. No, la verdad que también muy agradecida. La vez que conocí a Juancho estaba en el instituto. Empezamos en el club de lectura, no sé, 13, 14 años tendríamos. Y la verdad que me gustó mucho. Lo tenía claro que cuando fui mamá dije, lo primero que va a hacer mi hija cuando aprenda a leer es el carnet de la biblioteca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Carmen, eres la gerente de CI Los Pinos. De CI, que ahora se dice CI, pero la guardería de toda la vida, para entendernos. ¿No? Sí, la verdad que, es que esa palabra me explota en la cabeza, pero es la forma cariñosa que yo tengo de llamarle, pero bueno, es verdad que sí. Ahora se lleva más lo de escuela infantil. Bueno, no pasa bien, nada. Pero bueno, admitimos igual estamos todo. bregando con todos los chiquitillos. Y todo el día. ¿Cuántos pequeños tenéis en la guardia? Es que no te sé decir exactamente, ¿vale? Pero creo que son 36 los que tenemos. Gracias a Dios estamos llenos y es un placer trabajar todos los días con ellos.
Pero claro, pues hombre, siempre tienes que estar inventando cosas nuevas y cada día es más exigente, porque los niños estos de hoy en día cada vez quieren más y más, y es difícil llegar. Hiperestimulados. Sí, total, o sea, es verdad. Hay un momento ya en el que rozamos la hiperestimulación total. Y dice, bueno, igual no hace falta tanto. Claro, igual hay que luego... bajar revoluciones. Oye, no, también tenemos días de eso, de bajar revoluciones. Ya me imagino, claro. Mira, yo no sé cómo lo hacéis. ¿Desde qué edad tenéis niños? Desde los 4 meses. Semanas, claro. O sea, 4 meses hasta los 3 añitos, que ya los dejamos para que se vayan al cole. Y hoy estamos aquí hablando de lectura, hábitos lectores en todas las etapas de la vida. No se me ocurre ya una etapa más sí, más precoz, pequeña, o sea, ya. Para empezar a leer. Yo más recuerdo lectora. que el primer libro que tuvo mi hija, yo tengo una hija de 9 años y el primer libro que tuve en sus manos, pues no sé, tenía 4 meses todavía ni nada, fue uno de estos de plástico para la bañera, con el patito dibujado. Claro. Yo dije, yo quiero que tenga un libro ya en la mano, aunque sea este. Nada. Sí. O sea, realmente hay veces ¿Cómo que lo hacéis vosotras? Yo creo que hay familias que a lo mejor no le dan ese valor a la lectura en esta edad tan temprana, pero realmente luego en clase sí que lo llevamos a cabo, sí que utilizamos muchas lecturas distintas. Obviamente van por etapas, ¿no? Cada uno tiene como una lectura más indicada, ¿no? De 0 a 1 año. Se trata más como de que les cantemos cosas, de que le hagamos rimas. No las llegan a entender todavía, pero sí que se quedan con los sonidos, con las palabras, y luego sobre todo mucha imagen sencilla. De hecho tenemos de libre albedrío, tenemos varios libros. Muchas imágenes sencillas, mucha rimita, muchos cuentos duros, pequeños, lo que decías, ¿no? Los de la bañera son geniales. Sí. Que empiecen ya a tocar. Los que frotan ellos y suenan. Eso les gustan a los niños de 0 a 1. Ya luego de 1 a 2 ya podemos meter cosas un poquito más complicadas, pero bueno, seguimos igual con el mismo esquema de imágenes muy sencillas, rimas muy cortitas, incluso de vocabulario. Hay libros que son simplemente de vocabulario. Les flipa. O sea, se pueden pasar horas pasando páginas, porque además aprenden a pasar las páginas de los libros de cartón y es como, hostia, que esto se pasaba. Y entonces les encanta, esto ¿no? se puede mover. Claro, es como que no solo tiene la portada con la portada, que se abre. Entonces ya empiezan ellos a pasar el libro y los de imágenes sencillas, o sea, les flipan, pueden pasar horas. Y ya con 2 añitos sí que metemos un poco más de contenido, sí que pueden meter una historia narrada entre medias, a lo mejor un texto más desarrollado, personajes, y ya darle un poco más de vida a los personajes. Nosotros personalmente nos basamos en varios libros a lo largo del curso. Nos dejamos guiar, o sea, también por los intereses de los peques. No es, hoy vamos a trabajar ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en clase con la oruga glotona. O sea, primavera, tenemos gusanos de seda, o sea, además los gusanos de seda son como toros, comen muchísimo por la oruga glotona. Entonces, claro, le metemos ese libro entre medias y vamos sacando 1000 recursos, 1000 actividades. Entonces, sí, tenemos el libro de base, lo contamos por las mañanas, pero luego trabajamos un montón de cosas que va sacando de cada uno de los libros. Pero es que la oruga glotona, por ejemplo, un libro complejo, con mucho material, pero por ejemplo, uno del editorial Calandraca también, que son cantados, sacamos series, secuencias, memorización, o sea, hacemos 1000 recursos con cada libro. Entiendo que a lo mejor las familias no se metan a preparar materiales, pero bueno, nosotros ya exprimimos los libros al máximo. ¡Qué maravilla! O sea y ellos encantados. O sea, hay promociones que les gustan más la lectura y otros que les gustan más trabajar sobre la lectura. Pero a todos en general, el momento del cuento es como... O sea que para vosotros en vuestro día a día es una prioridad. Sí, ¿no? En la asamblea por las mañanas, o sea, porque Me hacemos asambleas mañaneras. Me encanta. En la asamblea por la mañana, buenos días, saludamos, quién ha venido, tal, tiempo, te cuentan sus cosas porque es inevitable. O sea, hay un momento en el que ellos tienen que hablar. Claro. Los de 1 año, los de 2 años ya te cuentan sus cosas, guay. Y ya luego metemos una lectura, o sea, o lectura rápida, o rima, o algunas imágenes. También sacamos muchas imágenes de los libros. Y a lo mejor ya hay un momento en el que simplemente con esa imagen ellos te cuentan la historia. Entonces, al final vamos fluyendo, como van diciendo, pero la lectura se incluye siempre. De hecho, este año la programación que tenemos toda envasada a distintas lecturas durante el curso. O sea, hemos hecho eso y entonces nos vamos basando en distintos cuentos. O sea que, la verdad que muy contento. El resultado en clase es maravilloso. Y si lo alargan a familia ya luego en clase, yo lo digo, es un momento de conexión con tus niños, con un ratito de tú y él. Ya. Él o ella, ¿no? Sí, o sea, sí. Un ratito juntos, una lectura tranquila. Yo lo recuerdo de pequeña. O sea, mi padre tenía un libro de 365 fábulas para los 365 días del año. Era nuestra rutina antes de irnos a dormir. Papá, otra. Y el papá se pegaba 2 horas contando cuentos. Pero era súper guay, o sea, a nosotros nos encantó. Yo recuerdo uno que había en mi casa que era algo así como 25 historias para tomar la sopa, una cosa, o 25 o no sí, sé cuántas. Eso yo creo que y era había como muchísimo. cada noche es como, venga, gracias a este cuento vamos a cenar. Me comí la sopa, ¿no?
Oye, y luego, ¿sois víctimas de las modas? ¿Llegan al centro educativo infantil? Las modas en plan, este año toca el pollo Pepe, este año toca la ardilla, que no me acuerdo cómo se llama, que hay en todas las modalidades. Rassi, sí. Todas estas cosas. Llegan mucho, pero llegan. No siempre los cuentos que están de moda para la familia o para los peques, porque le llame la atención por la imagen, no siempre nos cuadran en clase. Claro. Y no siempre responden a todas las necesidades de todos los niños. O sea, nosotros intentamos coger un cuento en el que veamos que el tipo de recurso que saquemos luego de ahí responda al que de más moverse, al que le gusta sentarse a cantar, al que le gusta estar tranquilo en una esquina con sus piececitas. Entonces intentamos que los cuentos que trabajemos respondan como a las necesidades de todos. Y claro, es lo que te voy contando. Nos basamos en los intereses de los niños. El año pasado mis niños solo querían bichos. Y era como, Dios mío, o sea, ya no quiero más bichos. ¿Pero y por qué pasa eso? Es como que cada uno tiene una forma de ver el mundo, cada uno se entiende de una manera. Los educadores también hacemos mucho. Sí, pero me refiero a que el año pasado eran bichos, pero... Este año no son bichos. ¿Pero por qué hay una corriente de repente un año que todos quieren lo mismo? No sé, parece que... Es una intriga. Sí, porque yo creo que hay varios líderes en clase, ¿no? O sea, siempre la palabra del líder siempre la hay. moda. Y ellos son los que dicen, guau, si a mí me gustan los bichos aquí y yo soy el que bichos. manda aquí, todo el mundo va a tener se bichos. habla de bichos. Y es verdad, al final todos terminan teniendo ese interés por los bichos. Al final los peques también tienen interés por lo que tú tengas. O sea, yo, por ejemplo, soy muy de naturaleza, muy de campo, muy de mar, muy de... Cristo es más de... Otro educador que lo tenemos en clase, de arte, de dibujo... De hecho, el ilustrador, en plan... Todo se le da muy bien, todo muy tranquilo, muy fluyente. Los niños este año han sido capaces de imitar obras de Pierre Mondrian, de Yayoi Kusama. O sea, yo alucinaba. Sofía lleva la de Miró. Claro, y se hicieron unas camisetas con unas plantillas que hizo Cristo, súper bien hechas, y ellos estampaban sus cosas y tienen camisetas. Oye, o sea, yo quiero que ya ir. quisiera, Genial. ya quisiera y te Quiero la volver a la UAR. Yo tengo que empezar por ahí. O sea, es increíble. ¿Os queda alguna plaza? Este año le encantaba. O sea, yo dije, quiero una camiseta. O sea, Claro. no la tengo porque no encontré de mi talla en su momento para que me la hicieran los peques, pero que tengo ahí las plantillas. O sea, están Qué prevengas. bueno. Pero sí, como que cada uno de nosotros, como los tenemos durante 3 años, también vamos plantando la semillita de Claro. esto te tiene que gustar más. Porque a mí me gusta, lo disfruto mucho y como ellos ven que tú lo disfrutas, es como, ¡oh, pues está genial! Claro, es lo que hablábamos antes de las pasiones. Sí, El claro. ir introduciendo pues, a la gente que tienes alrededor en aquello que a ti te apasiona, yo creo que también es una forma de abrir el mundo a otras yo lo digo personas, siempre. Sí. porque lo compartes desde el cariño y porque quieres que vea lo que tú ves. Claro, en o sea, eso si que tú te hablas de un encanta. tema que no te entusiasma, la gente lo nota. Claro. En clase se nota, por ejemplo, los profesores, ¿no? Se nota. Sí. Y sin embargo, digas con un profesor que a ti no te gusta la materia, pero ese profesor es una máquina. O sea, te Apasionado, transmite lo que le gusta, dice, ¡buah, yo quiero ser químico! Y a lo mejor no tienes ni idea de química, pero te lo transmite. Entonces, claro, a nosotros nos pasa un poco igual y trabajamos con niños como muy fácilmente moldeables. O sea, en su primera etapa, súper sensible todo. Intentamos introducirle todo, pero al final se nota lo que a ti te gusta más. Claro. Claro. Entonces, tú ves los grupos clase y entiendes de quién es cada uno. O sea, yo digo, mis niños pueden estar enganchados en la ventana en cualquier momento, colgados del ventilador. Los de Cristo no. Los de Cristo pueden haber sacado todo y está toda la clase pintada entera. Pero toda la clase pintada. Pero está muy bien porque sois muy poliédricos y entonces ahí pues trabajáis distintas facetas. Claro, eso para también los es bueno, niños. que como tenemos un equipo educativo muy variopinto, muy distinto, pues cada uno incluye una cosa. Se ríe porque estamos un poco zumbaditos todos. Pero ella tiene a su hija aquí. Hay mucha pasión en la Pero guardia. ahí llega la parte como psicóloga, tu aportación como psicóloga para poner un poco de... Casi mejor que no nos analice. No podría haber sido una guardería mejor en ese sentido. No, pero es verdad, por ejemplo, mi hija está con Cristo y cada día, por ejemplo, el cuento de la oruga glotona, que es el que estaban trabajando ahora, el Sí. otro día un vídeo, pues trabajando psicomotricidad, etcétera, imitación, juego. Y me gusta mucho, por lo menos por la parte de ellos ofrecen, nosotros que recibimos, ver que lo acogen con tanto cariño a los peques, en este caso mi hija, que se lo pasan súper bien y que, jolín, que al final es cultura. Sí, sí, la verdad que, o sea, es que estos, por ejemplo, estos peques ahora están teniendo una acogida tremenda a todas las propuestas que estamos haciendo. Durante Halloween metimos lo del monstruo de... El monstruo de la oscuridad. Y claro, es un libro que no es para niños de 0 a 3 años, pero nosotros lo metimos como, hay que trabajar la oscuridad, o sea, vamos a trabar la oscuridad. Adaptas, Claro, adaptamos ese Cogéis libro de ahí y lo esa que os historia. interesa y os lo lleváis Al principio se veían terror, o sea, un terror al monstruo de la oscuridad, hasta que descubrieron quién era el monstruo de la oscuridad. Y entonces decidieron disfrazarse del monstruo de la oscuridad, apagar todas las luces todo el rato por si venía el monstruo de la oscuridad. El monstruo de la oscuridad eran ellos mismos, entonces Querían cada uno conocerlo. hacía del monstruo de la oscuridad. O sea, fue muy chulo. Y se trabajaron, por ejemplo, mucho los terrores nocturnos, ¿no? Qué bien.
el tema, tengo miedo a la oscuridad, pero es que en la guardia, o sea, nos pasamos pipa. O sea, entraban por las mañanas y tenían toda la guardia oscura, los papis incluidos, ¿eh? Sí. Toda la guardia oscura, con luz negra, con flashes, con tal. Y claro, los niños iban pasando, era una sobreestimulación tremenda por la mañana, pero luego, verdad que bajábamos revoluciones y íbamos trabajando por separado, ¿no? Ahora trabajamos con la luz oscura, ahora trabajamos con la luz de discoteca, como digo yo, ahora trabajamos con la estrellita, ahora vamos a ir con linternas por toda la guardia buscando cosas. Entonces, ese mismo libro nos dio tantos recursos para trabajar. Pero, y eso, Ana, tú como psicóloga, se me ocurre que dicen, y te pregunto para ver si nos lo confirmas, que la mejor forma de trabajar un miedo, entre otras cosas, es aceptarlo e integrarlo, ¿no? Entonces, final, es un enfoque... Perdón, que te... No, adelante. El que contaba ella con el tema de Halloween, del monstruo de la oscuridad, es un enfoque acertado, sí, desde ese punto de vista. Le quitan valga la redundancia, le quitan el miedo al miedo, lo hacen más tangible, ellos son más fuertes, yo más cercano, no lo veo tanto como algo que me aterroriza, sino como algo a lo que yo le puedo hacer frente. De hecho, como ya dice, cuando muchas veces yo iba a recogerla, estaban todos en una caja de cartón gigante que habían recogido. No consigo visualizar eso, pero hay cosas que no se pueden visualizar. Y al final es verdad que pasa que luego yo llego a casa, se hace de noche y ya no le tengo tanto miedo a la oscuridad, ¿no? Claro. Es decir, al final mis miedos se superan cuando estoy preparada exponiéndome a ellos. Para ello yo tengo que entender que quizá yo soy más fuerte que ese miedo y ellos pues le ayudan. Es cierto que igual, ¿no? O sea, hay peques que a lo mejor lo entienden antes y se lo pasan pipa con ese miedo que tenían, y hay otros peques que van un poco más lentos y hay que bajar el ritmo. O por ejemplo, a la hora de narrar un cuento en un niño, tú no puedes llegar a decirle, y apareció el monstruo de repente. No. O sea, y apareció el monstruo de repente. Claro, tú encima cambias esos tonos de voz, esa gesticulación, la cara, tal. O sea, yo he tenido niños cantando una canción en la que simplemente digo, en la que los pollitos están tristes. He tenido niños delante de mí haciendo puchero. O sea, claro. ¿Por qué? Porque te tienes que meter en el papel, tienes que tener miedo. Dios, aparece el monstruo, tengo miedo. Y de repente tiene un moco. Me río, no sé qué. Entonces ya cambian de, oh Dios, lo que acaba de aparecer, madre mía, qué divertido lo que acaba de aparecer. Pero claro, hay que narrarlo bien también. Pero me encanta porque seguimos con el hilo conductor y el relato que estamos sosteniendo toda la mañana, y es la literatura como instrumento para asomarnos al mundo y aprender desde múltiples vertientes. Sí, además en primera persona, porque al final la literatura lo que hace es eso, es a través de la imaginación hacerte que te pongas en la piel de ese personaje que está viviendo la aventura, y es como mejor se aprende cuando tú lo experimentas en primera persona. O sea, ellos se meten en el papel, son los personajes, y si no lo son sus colegas y los van guiando a ellos. O sea, el cuento en edades tempranas lo que tiene es que como tienen esa creatividad, esa imaginación tan en desarrollo, tan grande, tan maravillosa, porque es que hay veces que nos cuentan cosas que yo digo, tiene todo el sentido del mundo en tu cabeza, pero en realidad como adulto yo lo estoy pensando y no sé dónde te has sacado esa historia. Es como, bueno, vale. Entonces está tan en desarrollo todo, están tan verdecitos, todo por hacer, todo por hacer, que es maravilloso, o sea, porque los ves que se han convertido en cualquier cosa que haya en el cuento. O sea, a lo mejor tú estás pendiente de la oruga glotona y ellos se han dado cuenta de que había una mariposilla detrás de la. Ayer lo que nos pasó con el camaleón. Llegamos aquí al huerto y había un camaleón enorme en la cerradura de nuestro huerto para abrir. Y detrás del camaleón, detrás de un hierro, detrás de una lona, había un caracol. Bueno. ¡Ah, niño, el caracol! ¿Qué hay ahí? ¡Hay un caracol! Y yo, ¿y tú dónde? No hay un caracol, hay un camaleón. ¡No, hay un caracol! Y yo, no, un camaleón, cogiendo el camaleón. ¡Y un caracol, Carmen! Y entonces me señalaban y yo, bueno, vale, hasta aquí nuestra historia. O sea, ellos ven cosas que a lo mejor nosotros no vemos. ¡Qué maravilla! Ellos van por la calle, ven bichos y se lo pasan genial, porque imagínate en un libro. O sea, a lo mejor hay un detalle pequeñito en el libro que tú no has visto y ellos se han centrado en ese y le está flipando. Pues mira, hablando de niños, me ha llevado a un personaje a quienes todas adoramos y todos vinculado a la literatura, que es un personaje de ficción, que es Matilda. ¿Os acordáis de Matilda? Y entonces quiero rescatar un mensaje precioso que dice: los libros le dieron a Matilda un reconfortante y esperanzador mensaje. No estás sola.
Y con este mensaje tan bonito queremos daros las gracias porque no paráis de acompañar a través de la literatura y todo lo que se os ocurre a raíz de los libros y los cuentos a todos vuestros niños y niñas en el Centro Educativo Infantil Los Pinos. Muchísimas gracias, Carmen y Ana Isabel, por contarnos todas estas cosas tan bonitas y tan esperanzadoras que nos encantan en el Día del Libro, en un día como hoy. Muchísimas gracias. Gracias.